Aquí estoy, pues, aquí estoy. ¿Me oye? Listo, Humberto, ¿me escuchas bien? Yo te oigo perfecto. ¿Y Oliver dónde está? Ok, No, es que hace falta no el sé qué pasó con moderador, Oliver, chamo, porque es quedamos en que ya que venía, pero Oliver dice que yo no lo dejo hablar, pero yo también digo claro. que él no me deja hablar. Entonces es mejor un moderador y así la vaina es más, Sí, vamos a ponerle, vamos, claro, no, eso tú lo vas a hacer, tú eres el que vas no, nada, a moderar ¿ah? Yo te oigo exactamente, perfecto. exactamente. Entonces esperemos, sí, mira, lo puse así porque aquí lo que importa es realmente que se vean tú y Oliver. Entonces así yo no estorbo y solamente en el cuadrito aparecen ustedes. ¿Te Ok, parece pero te bien? oímos a ti. Perfecto, pero te oímos a ti, ¿no? No, 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 exacto, solamente me oyen, si necesito que me vean, pues Claro, hacemos para, no, así exacto, y excelente, listo. Pero excelente, me así parece yo no buena. estorbo Excelente, y los excelente, buena protagonistas esa. son Oliver y tú. Ok, dale, pues Porque adelante. la gente no va al boxeo a ver al referee. Exacto. No, no, es que la tangana está buena, pero coño, Oliver dice que yo no lo dejo hablar, pero yo digo lo mismo. Entonces la vaina es mejor, mira, por eso es que hace falta el árbitro. ¿Me entiendes? Aló. No, exacto, pongámosle entonces, Ajá. Y ya listo, invitaste a Oliver, ya le dijiste. pongámosle orden, le ponemos tiempo. Sí, No, no tú sé qué mismo pasa dices, tú que mismo, no uno, llega, pero mira, por ahí uno debe va venir. hablando y tú mismo dices. Y tú mismo, ¿me oyes, verdad? No, y sabes qué es lo bueno aquí, que yo puedo ir viendo, sí, sí, yo te escucho perfectamente. Aquí yo puedo ir viendo los comentarios de las personas y en Ajá. base a esos comentarios puedo hacerles preguntas. Excelente, excelente. Entonces hacemos la pregunta que hagan Ahora, las personas que están ahora viendo hay que anunciar otra y vez, en el hay que momento, anunciarlo. ¿Oíste, Carlos? Hay que anunciar que vamos a hablar, claro, pues. Hay que anunciarlo. eh, exacto. Ujú. Los temas, básicamente lo que está ahorita sobre la lona es el tema de 20, De pero Venezuela y a mí María me Corina. gustaría que no nos enfocáramos solo en eso, No, y María Corina, exacto. eso, tú eres Pero el sí me moderador. gustaría que lo hagamos lo más constructivo que podamos. Ok, ok. Vamos a tratar, vamos a tratar. No, es que con la moderación está bien, porque yo no voy a hablar y mientras Oliver hable y así, ¿me entiendes? Yo voy a responder y voy a tratar de explicar en el tiempo, igual Oliver, pues. Pero llama a Oliver ahí para que arranquemos. Exactamente, Ajá, exactamente. Le estoy escribiendo por aquí por la otra cuenta, ya lo ajá, etiqueté, ya algo vi. le... Oye, él estaba también por los datos del teléfono y yo también porque me fue imposible Ajá. conectarme con el Wi-Fi. Desde la hora que acordamos, yo me conecté a la hora que acordamos, les mandé invitaciones a ustedes dos y ustedes ya estaban cayéndose a piña. Eso no se hace. Ah. No, pero es que yo te estaba tratando
de conectar ahí y no, o sea, te mandaba la invitación y te mandaba la invitación. Por eso lo mejor es que lo hagas tú, porque así tú controlas todo, ¿me entiendes? Ahí ya tú Claro, controlas todo. exactamente. Es que el Ujú. formato está perfecto para hacer esto. Excelente, El formato está excelente. perfecto porque o hablas tú o habla Oliver, pero no pueden hablar los dos a la vez. Los dos a la vez, excelente, está excelente, perfecto. Y tú eres el que controla eso, tú eres el que De le das el hecho, pase. está genial. Exact- Exactamente. De hecho, está genial porque incluso si alguien que esté viendo quiere participar, pues también se le puede hacer participar. Es muy fácil. Entonces Ah, está muy buenísimo. chévere el formato. Bueno, excelente, excelente, hermano. Bueno, yo me voy a arreglar aquí para la arena capitalista. Ya yo me iba a ir a dormir, yo dije, coño, se acabó la pelea, entonces no jodas. No, 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 No está, no. no Aquí, aparece Oliver. pelea no, debate. Hay debate para rato. ¿Qué le habrá pasado a Debate. Oliver? No, no, pero estas son peleas, tú sabes. Yo le echo vaina a Oliver, esta es la arena capitalista. ¿Sabes lo que es la arena, no? Vamos a ponerme aquí, para que iba a buscarlo. La Claro. arena es donde boxean los tipos. Aquí hay una arena, de arena Durán, ¿no? Roberto Manuel Piedra Durán. Entonces aquí la arena y la gente tiene un dicho. Bueno, cuando hay una discusión, vamos a la arena, pues, vamos a la arena, que ahí sí se vale todo, Iván. No, esa es la idea. Aquí Este, vamos a levantar una tormenta de arena. no, pero es que es bueno hacer estos debates, viejo, porque para hablar concretamente, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que propone? Porque el país, o sea, vamos a estar claros, el país está en un convulsionado y no sabemos quién, o sea, quién se va a montar, qué va a pasar, o sea, cuáles son las propuestas que tiene. Entonces, la gente tiene que discutir eso, pues. Mira, ahí están mandando Sí. saludos. Bueno, yo creo que yo creo que no hace falta, pero nunca está de más. Mientras que llega Oliver, no sé si le quieres hablar a la gente del proyecto del movimiento liberal venezolano. Ah, bueno, pues el Movimiento Libertad se llama Venezuela, pero no le voy a hablar de las reformas políticas, económicas y Movimiento sociales, Libertad. porque Libertad. libertad, sí. Porque como ese tema es, a lo mejor lo vamos a discutir en la parte de esta política, porque nosotros, precisamente esa es la discusión que hemos tenido con Oliver y los liberales que apoyan a María Corina, ¿no? Pero el Movimiento Libertad Venezuela, para hablarte de la estructura como está hecha, es una estructura totalmente descentralizada. Nosotros tratamos de hacer un modelo, como copiar el proyecto que tenemos para el país, que le estamos ofreciendo al país, copiarlo en la estructura del movimiento. Porque nosotros no somos un partido político, pero en algún momento, cuando el país ya salga de esta tiranía, que estamos seguros que en algún momento va a salir, nosotros tenemos un proyecto para ofrecérselo al país. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ser coherentes con lo que nosotros estamos ofreciendo, que por lo menos se demuestre en la forma de organización. ¿Por qué lo hicimos así? Porque tú sabes que el Movimiento Libertad Venezuela tiene un tanque de pensamiento, sin tanque, le dicen los gringos, que se llama Econintex. Sí, Econintex es una asociación civil sí, adscrita, no sé si lo has visto en las redes, yo la publico mucho, que está adscrita a la UCLA y es la escuela de pensamiento libertario, pues para la difusión de las ideas de la libertad, que a mucha gente no le gusta, pero Econintex es como una especie de academia dentro de la UCLA, porque son profesores de la UCLA, no pertenece a la UCLA, es decir, no depende de la UCLA, sino que es una asociación civil que depende de los profesores que la fundaron. Luego, los mismos profesores fundaron con nosotros el Movimiento Libertad Venezuela, y entonces hicimos, bueno, Econintés desarrolló de manera técnica las propuestas económicas, las reformas, pues, de políticas económicas y sociales. De hecho, estuvo en estos días en Estados Unidos y fueron acreditadas, es decir, Econintés pertenece al Atlas Network, tiene también contactos en el Instituto Mises, o sea, pertenece al Instituto Mises. Y bueno, aprovechamos, ellos estuvieron por allá dando una charla sobre la situación de Venezuela y aprovechamos para que revisaran las propuestas que teníamos para el país. Obviamente todo el esquema, porque nosotros estamos redactando y redactando para después presentar un solo libro, pero eso no tenemos apuro porque obviamente falta mucho para que eso se dé. Lo cierto es que Econintés fue el que desarrolló básicamente toda esa parte académica, intelectual de la propuesta del Movimiento Libertad Venezuela.
Y dentro de ese Ya. desarrollo, nosotros teníamos alguna. ¿Me ibas a preguntar algo, Carlos? ¿No? Carlos, No, 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 ya. sí, Ah, te ok. estoy siguiendo. Ok. Dentro de eso, nosotros teníamos un modelo que venía, o la base era las 5 reformas, obviamente, porque casi todos los proyectos vienen de las 5 reformas, cosa que me parece genial. También teníamos un modelo de organización que era celular, pero entonces Conintes le hizo una evaluación y le puso de alguna manera la parte académica y sistémica, pues de organización y método, de administrativo, y le incorporó un elemento que ya nosotros lo teníamos contemplado, pero le incorporaron en Econites y los del Movimiento Libertad también colaborando, por supuesto, era la estructura de negocio. Es decir, nosotros creemos que ya las organizaciones políticas que le van a ofrecer un proyecto al país, a taparme aquí porque mi esposa me va a poner un libro y que tápate el pecho. Bueno, nosotros creemos que las organizaciones políticas un proyecto al país tienen que mostrar dentro de su estructura en la cual ya están gobernando, es decir, nosotros tenemos un movimiento, tenemos una estructura, nosotros estamos decidiendo cómo organizarnos. Tenemos que demostrar allí lo que le vamos a llevar al país. Si tú ves los partidos tradicionales en Venezuela, que es un sistema muy partidista, todo es centralizado. Y como ha sido Venezuela, siempre ha sido centralizado también. Caracas es reina de todo. Todo está en Caracas. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial están totalmente poderosos sobre el resto de los municipios, por ejemplo. Y no solamente que, porque mucha gente nos dice, bueno, pero es que políticamente hay independencia y hay elecciones, sí, pero no económicamente. Es decir, los ciudadanos pagan un impuesto y va directamente al bolsillo del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo lo administra entre los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, y el resto de las gobernaciones y las alcaldías. Es decir, crean como un rey, pues un rey que entonces los vasallos tienen que rendirle pleitesía para que le manden dinero. Eso no es descentralización, la descentralización es económica y es política. Entonces, nosotros ya diseñamos los proyectos en Venezuela para hacerla descentralizada, pero dijimos, bueno, nosotros tendremos que ser así también, como organización, porque es una especie de ensayo, lo que estamos haciendo como movimiento político organizado, es una especie de ensayo de lo que queremos para el país. Entonces nosotros decidimos hacerlo en bases locales, que son totalmente independientes. Una base local tiene 7 miembros, de los cuales uno está en el exterior, porque nosotros estuvimos evaluando, bueno, todas las debilidades, tratar de convertirlas en fortaleza. Las debilidades que tiene Venezuela ahorita es que la población se está emigrando, pues, los profesionales, los jóvenes. Obviamente se han ido casi 3 millones de venezolanos, casi el 10% de la población venezolana está afuera. Pero es una realidad, estadísticamente es imposible que todo el país se vaya. Eso es algo que no va a pasar nunca. Eso no ha pasado nunca en ningún país, es imposible. Entonces, dada esa característica, todo el que se va del país, obviamente tiene o un vecino, o un primo, o un tío, o un hermano, es decir, dejó a alguien en Venezuela. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, vamos a hacer una estructura, bases locales, ya no las llamamos células como se llamaban en las 5 reformas, sino bases locales, y tomamos 6 personas que hicimos una estructura allí donde está un director de finanzas, está un director de la parte de medios, un director político y un director de logístico, que es el que se encargaría de la parte del negocio. ¿Qué va a hacer ese director logístico y financiero? Conectarse con el director internacional para tratar de generar algún negocio que a esa base local de 7 personas, el que está afuera y los 6 que están adentro, se puedan Le dé un sustento autofinanciar. económico. Exacto, porque toda organización humana requiere financiamiento, porque en la vida nada es gratis, como decimos los liberales. Todas. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es Exactamente. nosotros siempre, ah, nada es gratis. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que contrastamos nosotros con los otros partidos y siempre contrastando con los derechos naturales
incluyendo, yo les llamo los deberes naturales de valerte por ti mismo o tus responsabilidades y respetar los derechos de los otros. Que nosotros decimos, si nosotros estamos construyendo una organización política para ofrecerle un proyecto político al país basado en el liberalismo tiene estos principios, creo que lo mejor para generar credibilidad, tanto para los venezolanos y para nosotros, es practicar esos principios que están contenidos en cualquier organización. Los derechos naturales no existen solamente en la sociedad como país, existen en cualquier organización, en la familia, en una empresa, en un equipo de fútbol, es decir, existen allí. Porque la naturaleza es sabia, las leyes no se crean, las leyes se descubren y luego que tú las descubres, que son naturales, que son efectivas, tú las escribes y de alguna manera las normas, le pones como norma. Entonces nosotros decidimos hacerlo así y para ponerte un ejemplo, nosotros hicimos como una franquicia. Tú sabes McDonald's, por ejemplo. McDonald's es una franquicia. McDonald's tiene una marca que se llama Ajá. McDonald's, que es ese arco dorado. Y aparte de eso, McDonald's tiene unos productos que vende que son la hamburguesa, las papitas y el refresco. Pero entonces McDonald's tiene una serie de manuales, tanto operativos para darle la función a cada persona que trabaja dentro de una de las franquicias, para llevar la administración y para llevar toda la operación pues, de la empresa. Como toda empresa tiene una parte administrativa, una parte operativa y una estratégica. McDonald's te da todos los manuales para que eso opere perfectamente. Sin embargo, el que compra la franquicia, que por ejemplo aquí al lado de mi casa hay una franquicia de McDonald's, me imagino que allá en Ecuador, donde tú estás, al lado de tu casa hay otro McDonald's, tienen los mismos manuales, venden los mismos productos, la misma marca, pero los dueños no son los mismos. El dueño que está aquí en Tumba Muerto, en la Ricardo J. Alfaro, te aseguro que ni conoce al dueño que está a 2 cuadras de tu casa allá en Ecuador. Pero ambos tienen algo en común, los manuales, las hamburguesas y la marca. Entonces nosotros, como ese sistema de franquicia es basado en el método científico de la descentralización, pero la explotación de una técnica eficiente y rentable, como es producir hamburguesas bajo un sistema de producción rápida, o sea, de comida rápida, lo que llaman, ¿cómo es? Cadenas ¿cómo hizo Henry Ford? ¿Cómo es que le llaman a eso? O sea, las líneas de producción. Línea de Entonces nosotros producción. diseñamos algo parecido. Exacto. Sí, las líneas de producción que es una manera eficiente de hacer productivo algo y en el caso de un negocio sacarle ganancia. Entonces nosotros decimos, vamos a diseñar algo parecido a esto, pero que tenga que ver con negocio y con política. Porque el principal problema que evaluábamos y consideramos que era un riesgo para Venezuela era que nos pasara lo que le pasó a los cubanos. Los cubanos se fueron un montón de cubanos a Miami a ganar dinero y a vivir en libertad y empezaron a enviar remesas a Cuba. Los cubanos en Cuba, con esas remesas, se acostumbraron a calarse la tiranía. Y hoy en día las remesas de Cuba, que son 1.000 millonarias, prácticamente sostienen a la tiranía, la narcotiranía, porque eso es una narcotiranía también en Cuba. Entonces imagínate tú, la misma población que huyó y que desprecia a la narcotiranía la mantiene. Pero claro, tú los pones en un dilema moral, porque tú dices, no mando ni un centavo y se muere de hambre mi familia, pero salen a luchar, o ven qué hacen, o le envío dinero, y bueno, se la calaron, pues, y cuando pueda lo saco. Pero fíjate que esa estrategia, parece mentira, fue diseñada por Fidel Castro, porque siempre él, cada cierto tiempo, soltaba el chorrito para que la gente se fuera. Entonces nosotros pensamos, para no caer en eso, y hacer una organización política a largo plazo, porque no créeme que somos pacientes. No es que somos pacientes porque queremos que esto dure mucho, sino sencillamente porque estamos claros que esto va a durar mucho. Entonces nuestra organización la hicimos como una franquicia incorporándole un negocio, pero incorporándole la lucha política. Es decir, que las personas que se quedaron en Venezuela, que no se van a ir porque no todo el mundo se puede ir, entiendan que están en tiranía y que no pueden prestarse al engranaje de la tiranía. ¿Y qué es prestarse al engranaje de la tiranía? Tener un trabajo ganando una miseria, persiguiendo alimentos, donde duras 10, 12 horas ocupado, más 8 horas durmiendo, no tienes tiempo de pensar en lo que está pasando en el país,
y acostumbrarte al hijo o al primo o al hermano que está afuera y te manda 10, 15 dólares o te manda 100 dólares y ya tú vives súper bien allá en Venezuela a pesar de la tragedia socialista. Entonces, ¿qué hicimos? Esa franquicia que creamos va a vender una marca, como decía McDonald's, que se llama Movimiento Libertad Venezuela. ¿Por qué le pusimos Movimiento Libertad Venezuela? Y te lo digo que creo que es el grupo político, digo de la ciencia política, no el politiquero, que tiene el mejor nombre de lo que se identifica con lo que quieren los venezolanos. O sea, mover a Venezuela para liberarla. O sea, Movimiento Libertad Venezuela. Le pusimos libertad porque la palabra libertad está atada al capitalismo. Nosotros todos somos capitalistas, pero allí hay anarcocapitalistas, libertarios, objetivistas y liberales clásicos. Todos los que crean en el capitalismo, entendido el capitalismo como un sistema de intercambios voluntarios de bienes y servicios entre las personas sin la intervención del Estado, en la vida privada de ellos ni en la vida comercial. Por eso es que la discusión con Oliver, lo del Banco Central, nosotros seguimos ese principio y esa es nuestra propuesta. Obviamente que es que si uno llega al poder, por ejemplo, en un futuro cayó la tiranía, no es que llegaste y le caíste a mandarle al Banco Central, no, sencillamente comienza por donde es, derogando todas las leyes que prohíben el uso de dinero forzoso, dolariza la economía no por decreto, sino por de facto, es decir, la gente puede usar el dólar, como la gente adora el dólar, bueno, lo empiezan a usar y vas desmontando el Banco Central y al final eliminarlo. Pero bueno, esa para volver otra vez a la estructura del movimiento. Nosotros le dijimos a las personas, cuando creamos una base local, la primera que creamos fue la central, registramos el movimiento, nosotros estamos registrados en el registro público, y lo registramos no porque creemos mucho en la justicia venezolana y en las leyes, sino que a nivel internacional, como tenemos un director internacional para cada base local, ese director tiene varias funciones, que ya te las voy a describir. Ese director tiene que interactuar con medios de comunicación, interactuar con partidos políticos, es pública, pues porque de eso se trata la política. Y si estás afuera, bueno, enterarle, por ejemplo, una de las funciones que nosotros tenemos, los directores internacionales de la base, decirle a la gente, a los ciudadanos del mundo, que en Venezuela no había una oposición. Y eso aprovechando cualquier espacio mediático. Por ejemplo, a mí me entrevistaron aquí en televisión para que hablara sobre la visa que le pedían a los panameños a los venezolanos. Entonces, fíjate, el Movimiento Libertad, lo primero que hizo la televisión, nosotros de verdad existíamos en Venezuela. Y los documentos van a entrevistar a alguien en Venezuela y esté representando a una organización falsa, por decirte algo. Pero aparte de eso, la entrevista era solamente por lo de la Claro. visa. Pero resulta que yo aproveché y hablé, a pesar de que era solamente sobre la visa, yo aproveché y de alguna manera colé allí que en Venezuela no hay oposición. Y eso fue impactante para la periodista, y después yo me quedé hablando con ella porque ella no había entendido eso. Sobre todo porque ellos vivieron algo parecido acá, y aquí se hicieron una verdadera cruzada civilista, que le llamaban una verdadera MUD, donde habían de todos los partidos, pero no era un partido político, era una asociación civil, como decir Movimiento Libertad Venezuela, donde nadie tenía intereses políticos, donde todos los políticos renunciaron a los intereses políticos y el acuerdo era que después, bueno, cada quien, después que salieran de la tiranía, empezaran a hacer su candidatura legítima. Pero entonces nosotros, Humberto, fíjate, te interrumpo un ajá, segundito. llegó Oliver. Fíjate, Ajá. no lo veo conectado. Ok, Pero bueno, aprovechamos y hagamos esto así tipo parte y parte. ok, Tú dices hace unos minutos que el ajá, movimiento Libertad está, no tiene un plan cortoplacista, porque no ve un escenario distinto a corto plazo. exactamente. Entonces, Oh, no tiene un desde plan esa a corto visión, plazo a nivel ¿qué tan nacional, pero sí a nivel individual sí lo estamos ejecutando ya. a nivel nacional? Nosotros Ok. ya nosotros a nivel individual de los Claro, o sea, individuos venezolanos, tú no esperas resultados inmediatos. no, fíjate, para explicártelo así, a ver si rapidito, ¿no? A nivel global, nacional, resultados de que vaya a caer la tiranía, porque nosotros no estamos conspirando ni nada para tumbarla porque no somos militares,
estamos claros de que no va a salir por vías democráticas ni nada, pero como nosotros no podemos hacer nada, lo que nosotros estamos haciendo, siguiendo los principios del liberalismo y del capitalismo, básicamente, estamos ya legislando, pero en los individuos. ¿Legislando de qué manera? Sin ser gobierno, porque nosotros nos planteamos que en esta época de la tecnología no hace falta ser gobierno para ser liberal, para ejecutar un plan liberal, porque a la larga toda política es para el individuo, no para la masa, porque el pueblo, el colectivo, esas palabras no existen. Existe la palabra, pero la realidad de eso no existe. Lo que existe son individuos. Entonces, si existen unos derechos naturales que están inherentes a los individuos, nosotros lo que estamos haciendo es a cada individuo, estamos ayudándolos a que descubran las grietas que tiene el sistema, las grietas burocráticas, la tecnología que existe para poder ejercer tu libertad desde tu casa, como es las criptomonedas, por ejemplo, como es las bolsas de trabajo en Internet, como es esto, aprovechar las debilidades de que la gente se está yendo al exterior, convertirlas en una fortaleza, haciendo, exportando algún producto y convirtiendo esa base local que nosotros, esas bases locales van a tener capítulos en cada una de las ciudades, y después te explico eso, tratar de que esa base local se organice económicamente y empiece a ejercer su libertad capitalista económicamente, es decir, exportando productos, ganando dinero del que está afuera, trabajando en Internet y ganando dinero, en criptomonedas, después las cambia en bolívares, es decir, que él como tal se convierta en una pequeña empresa. Y una vez que se convierte en una pequeña empresa, entonces él ahí inmediatamente piensa en cómo activarse para que políticamente pueda lograr objetivos individuales. ¿Qué objetivos son individuales? Si una base local, por ejemplo, es de un barrio, porque las bases locales están en todo el espectro del país, incluso en las redes sociales, pero vamos a poner una base local que esté en un barrio, en una cuadra, en una redoma. Esa base local, una vez que logra conformarse de 7 personas, una en el exterior y las 6 en Venezuela, y ya empieza a ganar dinero, entonces luego comienza un proceso de educación al vecino del barrio. ¿Para qué? Para que aprenda a no ganar una miseria en bolívares, sino a ganar en divisa. Ellos al principio te dicen, porque ya lo estamos haciendo, solo que no lo hemos hecho a nivel nacional porque nosotros nos estamos enfocando en el estado Lara, estamos creciendo las bases locales y no tenemos recursos para hacerlo a nivel nacional, además tampoco nos conoce mucha gente. Pero nos enfocamos en eso. Entonces, a las personas que le estamos enseñando, cuando tú le dices que puede trabajar en Internet y ganar en dólares, para no hablarle de criptomonedas porque si les enreda la cabeza, les parece una mentira. Cuando ellos empiezan a trabajar y empiezan a generar criptomonedas, ellos siempre preguntan, bueno, ¿cómo convierten eso en dólares? Los que quieren mandarlo afuera porque tienen cuenta afuera, por ejemplo, porque el hermano vive afuera y tiene una cuenta, guárdame esos dólares allí, o los que quieren gastarlo en comida. Cuando uno después le explica cómo hacer esa transacción, vender las criptomonedas en bolívares o venderlas en dólares, y ellos ven la realidad del ejercicio de la libertad de uso monetario, por ejemplo, es increíble porque les cambia la visión de lo que hasta ahora entendían de lo que significaba una moneda. Y en ese momento, tú estás legislando en el Sí, fíjate individuo. que a mí me parece, esa es una de Ajá, las partes, mira, esa es una de las partes que más me parece interesante de su proyecto, porque fíjate que en la cultura venezolana está muy metido el bolívar, pues la gente piensa en bolívar, y fíjate que cómo pegó esa cosa absurda de que a mí no me importa que suba el dólar porque yo no gano en dólares. Cuando la gente claro. en este justo instante ve el valor que tiene el bolívar con respecto a cualquier moneda de afuera y empieza a ganar en Bitcoin Sí, o en la criptomoneda que sea, y ve que cuando cambia exacto. eso a 0,70 dólares es un montón de bolívares, ahí sí le presta Ajá, atención y ahí se le cambia el chip. Ahí empieza a pensar, no exactamente. anclado y esclavizado con el bolívar, sino con libertad Sí, económica. exactamente. Mira, el profesor Rafael Acevedo, que él es como nuestro mentor ideológico, por decirlo de alguna manera, y político también, él nos decía algo muy claro, que es, tú no puedes hacer que alguien se motive a hacer algo sin pensar en los estímulos económicos, no solamente financieros, desde el punto de vista económico, sino que hayan estímulos, que haya motivación por algún interés individual, porque
aquí se ha tergiversado la palabra individualista o egoísta. No, la gente tiene que tener intereses. Entonces, si nosotros enseñamos a la gente a ganar en moneda dura, a que ellos lo sientan, sencillamente ellos se van a ver motivados, porque si tú ganas 800.000 bolívares y de repente yo te enseño que haciendo algo en tu casa con mayor Humberto, comodidad, dime, Humberto, disculpa, te voy a interrumpir porque Oliver. llegó Oliver, vamos a aprovechar porque Ah, me ha ok, costado, adelante, adelante. sí, me ha costado ponerlo, ponerlo, sí, Ok, cómo no, me disculpo, yo espero para seguir ahora el debate, ahora sí el debate. exactamente. Dale, Oliver, que ahí te van a Bueno, no sé, mi conectar. teléfono no quiere colaborar hoy. Oye, qué vaina. Listo, ya vamos a ver, a hablar con Oliver ahora. Epa, Oliver, ¿cómo estás? Bien, ajá. por fin. Y ahora, Todos los problemas del mundo. Bueno, y yo asumo la responsabilidad porque de verdad no, primera vez que manejo esta, esta, este medio. Y bueno, ahí vamos aprendiendo. Mira, estuve un rato hablando con Humberto porque no te conseguíamos, pues. ok, aquí estamos, Ya aquí él habló estamos, un aquí poquito estamos. de lo que es, exacto, él habló un Oh, poco de lo que es Movimiento de Libertad. Me Ok, gustaría que tú hables yo un lo poco estoy de lo que es este Partido de escuchando. Integridad. Bueno, ¿Me perfecto. escuchaste, Oliver? Pensé que ¿me escuchas? Sí, ¿Aló? sí, perfectamente. Ok, una pregunta. El objetivo, el tema del debate, ¿cuál va a ser por fin? Mira, el tema principal con el que ustedes estaban empeñados era lo de 20, pero para hacer un primer debate o un primero de estos episodios, ¿no te parece que sería bueno que hable cada quien de cuál es su movimiento, cuáles son sus visiones, etcétera? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, nada, nosotros somos un movimiento claramente con intención política, con intención de consolidarse como un partido político. Obviamente que no dentro de las condiciones actuales, con el poder que actualmente, con los administradores que ejercen el poder, con el sistema, sobre todo el régimen de partidos políticos y bueno. Pero sin embargo, sí consideramos un activismo político desde el punto de vista de que se debe hacer una intervención en la opinión pública, porque al final la política es opinión pública, es tendencias, ¿no? ¿Quiénes generan las tendencias? Los buenos, los influencers, que aquí en Venezuela tienen nombre y apellido. En realidad son muy pocos que los que controlan la opinión pública y bueno, sabemos que en todas las sociedades la mayoría de la gente no se va a dedicar al estudio, a la lectura, a profundizar en estos temas académicos, sino que más bien recurre a los expertos en opinión y de ahí, bueno, sacan sus conclusiones acerca de cómo Y funciona o repite. cómo no. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, sí. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Lo que pasa es que hay un delay. Sí. Ah, ok. De cómo funciona la sociedad. Y entonces, bueno, entendemos que Venezuela es un país que ha sido desde hace mucho tiempo, esto no tiene 18 años. Nosotros tenemos un lema que decimos que el socialismo del siglo XXI no llegó de golpe. El socialismo tiene mucho, mucho tiempo operando en Venezuela, primero a través de la figura del intervencionismo del Estado, ¿no? Regulando precios, tratando de darle directrices a la economía, y luego ya formalmente, digamos jurídicamente, Venezuela entra en el socialismo con la Constitución de 1961, basado en que es la primera constitución donde realmente se inserta la palabra justicia social y se le otorga al Estado la potestad, las funciones, los recursos y se le pone todo el aparataje del Estado. Al Estado se le entrega prácticamente el control de la sociedad cuando se habla de justicia social. ¿Por qué? Porque es un concepto ambiguo donde cabe todo. En nombre de la justicia social se pueden regular precios, se puede
expropiar, se puede, qué sé yo, cuántos inventos no ha hecho este gobierno y los gobiernos anteriores en nombre de la justicia social, manipular la moneda, degradar la moneda, generar inflación, imprimir dinero inorgánico y una cantidad de elementos que sabemos que al final, en el 98, bueno, ya estábamos en el culmen del intervencionismo y lo que le correspondía a Venezuela como tal en los 90, más hacia finales de los 80 y los 90, que fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, eran unas reformas liberales, porque básicamente el mundo occidental estaba girando a la derecha con Ronald Reagan en el poder, con la caída del muro de Berlín y con Margaret Thatcher siendo presidenta, la premier de Inglaterra. Lamentablemente esa ola digamos, de liberalismo que vino a Occidente, que se trató de implementar, obviamente acá se le quisieron hacer unos matices, como todo, no se asumió como tal unas reformas liberales, sino que se trató de hacer una fusión entre algún keynesianismo y un poco de liberalismo, un poquito de liberalismo, y salió este monstruo que todos conocemos con el nombre de neoliberalismo, que básicamente no pudo traer los cambios prometidos. ¿Por qué? Y con esto termino la parte de mi intervención. Porque cuando tú tomas unas medidas liberales y no las implementas, acompañadas, no lo haces de manera sistémica, ¿no? Por ejemplo, si vas a liberar, si tú vas a privatizar, como se hizo aquí, el sector de las comunicaciones, como se quiso hacer con la CanTV, pero paralelo a esto, no abres el mercado, sino que entregas un monopolio que estaba en manos del Estado a un monopolio de un particular, obviamente que eso no es una liberación del mercado. Ahí lo que estamos haciendo es un traspaso, ¿no? Y le estamos dando, adicional a eso, se le está dando al que compra la empresa unos privilegios para que siga explotando ese sector por ciertos y determinados años, con la excusa de que la tecnología o que se consiguió con una compañía que está totalmente desfasada tecnológicamente y mientras se pone al día, bueno, consigue esos privilegios de protección, ¿no? De proteccionismo. Entonces, bueno, se quisieron tomar unas medidas liberales sin reducir el gasto del Estado, sino que se tomaron esas medidas para seguir financiando un Estado gordo y obeso, y lamentablemente la gente no pudo palpar, no pudo ver digamos, esas reformas o los efectos de esas reformas no se vieron reflejadas en la mayoría de la población. Esa es la teoría que nosotros sostenemos de parte de la organización. Ahora, Aparte, ¿qué nos queda de cara al presente? ¿Qué nos queda de cara sí, al presente? Trabajar, trabajar fuertemente en ser, tener un peso representativo en la opinión pública con nuestras ideas. ¿Por qué? Porque yo considero que el liberalismo está demasiado endógeno, es demasiado endógeno, está demasiado confinado a los círculos académicos y a pequeños grupos. O sea, para poderlo sacar de ese endogenismo es necesario tener activistas, tener personas que vayan a las comunidades, asistir a las asambleas de ciudadanos y bueno, cómo no, levantar heraldos y influencers que puedan tener peso en la opinión pública para romper con este cerco que hay ahorita de tendencias opináticas que las manejan, bueno, lo sabemos, dos sectores, los operadores políticos o los influencers de la MUD y los influencers del PSV, que es el partido de gobierno. Oliver, vamos a comenzar entonces ya con el debate en sí. ¿Ok? Vamos a tener cada uno, vamos a hacer esto lo más corto que podamos. Vamos a ponerle a cada uno, a ti y a Humberto, 1 minuto y medio. Vamos a empezar con el panorama político actual. Eh, el panorama que tenemos ahorita no tiene nada de liberal. Por ejemplo, me refiero a la población. El mensaje liberal, quizás nosotros en nuestro mundo de Facebook, como uno elige a sus amigos, a sus contactos, uno se rodea de lo que uno quiere, pero esa no es la realidad del país. Entonces, seguimos siendo una minoría en lo que es la población en general. Siendo eso así, una propuesta como la de 20, ¿cómo la catalogas? O sea, ¿crees tú que podría ser todo lo liberal que nosotros quisiéramos que sea? Bueno, tenemos un tema en cuanto a los criterios que podemos elegir para definir si una organización es más o menos liberal, ¿no?
Entonces, bueno, puede ser que una organización doctrinalmente sea muy liberal y en la práctica política no lo sea. ¿Por qué? Porque la política como ciencia social, lamentablemente o afortunadamente para otros, ¿no? Está limitada por la opinión pública. Si tú no gozas del consenso de la opinión pública, por mejores ideas que tú tengas, ¿no? Si la mayoría de la gente no te compra esas ideas y tú no puedes llevar a implementarlas y convertirlas en políticas, bueno, lamentablemente eso se queda en un conjunto de buenas intenciones, de buenas ideas que nunca se van a poder implementar. En este panorama, 20 Venezuela como organización política, desde mi punto de vista, viene a representar una organización política que rompe ideológicamente con todos los esquemas tradicionales de la política venezolana. ¿Por qué? Porque en su discurso hay elementos muy liberales como el respeto a la propiedad privada, el emprendimiento, el respeto a las libertades individuales. ¿Qué otra cosa te puedo nombrar que 20 Venezuela promueva? Este, la privatización, aunque no lo dicen abiertamente, ¿no? Pero sí habla del manejo de la sociedad, de toda la economía y que ciertos servicios públicos, entre los cuales obviamente se encuentran la educación, la salud y las pensiones, pudieran ser gestionados privadamente por el sector privado con un financiamiento por parte del Estado. ¿Qué es eso? Bueno, los bonos o voucher que nosotros hemos conversado, que son parte de las 5 reformas, que es un financiamiento ya no directamente al sistema, sino un financiamiento directamente al usuario del sistema, en este caso el estudiante, el paciente o la A la persona que demanda. requiere exactamente. Ese es el planteamiento que yo veo por parte de 20. Pienso que se me acabó el Oliver, tiempo, ¿no? se terminó. Exacto, vamos a darle oportunidad a Humberto. Estamos esperando que Humberto acepte la invitación. Ya va, que ya tuvo problemas para conectarse con Humberto, pero ya está ahí, ya volvemos con Humberto. Aquí estoy. Es que no entendí esta Hola vaina. Humberto, qué Aló. bueno. Es que es arriba donde tengo que dar No, los tres punticos. exactamente. Si estamos todos perdidos Oh, en esto, parecemos los tres chiflados del Facebook bueno, Live, pero esa es la pero ya vamos primera. a ir Esto hay que mejorando. repetirlo. La misma, Ok. exacto. Esto hay que repetirlo. La misma pregunta, Humberto. Con el panorama que tenemos en Venezuela, la Venezuela real, la Venezuela que no es nuestro Facebook lleno de liberales, y el panorama Ujú. político actual, no estamos hablando de estos movimientos como el tuyo, como el de Oliver, sino con la política, la que estamos acostumbrados a ver. ¿No te parece que 20 es como quien dice una aproximación a eso que queremos? Aunque no sea exactamente lo que queremos, ¿no te parece que por lo menos como mensaje por ahí va? Bueno, realmente no, para nada. Yo creo que ese es uno de los grandes daños que ha hecho la ambigüedad de 20 Venezuela. Partiendo de su libro, se trata de libertad, a incluso su forma de conducirse políticamente y sus discursos.
En esta época de información, donde la gente está en Facebook, consigue cualquier tipo de información, donde lo que tú dices queda grabado, hay videos, definitivamente la gente tiene que ser concreta. Es decir, más allá de ser un influencer, yo estaba escuchando a Oliver, de tener muchos seguidores, si nosotros queremos construir un movimiento liberal, llegar con nuestras ideas y hacerlas que sean costumbre en Venezuela, nosotros no podemos empezar partiendo de la ambigüedad y partiendo de una mentira en el sentido de que síganme, yo estoy jalando un montón de gente sin explicarle de qué se trata la oferta política, porque ni siquiera ellos mismos lo muestran. Tú entras a la página web de 20 Venezuela y no hay un proyecto concreto, no hay una posición concreta con lo que es la política, en este caso de la Constitución. En el libro de Se trata de libertad no se habla mal de la Cuarta República, no se dice de manera clara cuáles fueron los errores, no se cuestiona la Constitución en ese libro, para nada, no se dice que se tiene que derogar. Es decir, ese libro que hicieron lo hicieron para los intelectuales o para la gente que piensa un poco más allá del resto de las personas, personas que no necesariamente son ignorantes, sino que se dedican a otra cosa en su vida. Entonces, en el discurso que debería ser llano para las personas que están trabajando y que simplemente quieren escuchar concreto, tampoco está allí. La forma en que ellos están organizados es una forma de cogollos. Eso es repetir el patrón que tenemos de la historia de Venezuela. ¿Qué son cogollos? Bueno, un caudillo que es María Corina, un nombre que se llama 20 Venezuela, que tiene, me imagino, capítulos en cada estado, pero dependen de la dirección central. El financiamiento, por ejemplo, el financiamiento es todo bien oculto. No se sabe de dónde viene el financiamiento y millones de dólares, porque obviamente moverse así en ese país, eso no es tan económico. Otra de las cosas es Humberto, que precisamente esa ambigüedad de estar, si, dígame, se acabó el tiempo. mira, se acabó el ¿Aló? tiempo, pero voy a partir de lo que tú acabas de comentar para hacer la siguiente Ok, pregunta, que es esa ambigüedad. ok, Perfecto, le voy a pasar el- la- a ajá. Oliver. Oliver, acepta la invitación, arriba. Listo, Oliver, ¿escuchaste a Humberto? Oye, no sé, hubo como un delay en un momento. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Mira, si no lo escuchaste, te hago un resumen de lo esencial, que es la parte que te voy a preguntar. Eh, Ok, Humberto plantea que el mensaje de 20 no está claro, tiene mucha ambigüedad. ¿Te ok. parece que esa ambigüedad anteriormente se trata de libertad? Son ensayos de varias personas, algunos los leí, son excelentes, otros no estoy tan de acuerdo, pero hablan otras personas que no necesariamente forman parte del partido, o no sé si es así. Entonces, ¿no crees tú que el mensaje debería ser más claro para que uno, desde el punto de vista de un liberal, si los va a apoyar, esté seguro de a quién está apoyando y no que puede pasar que se trate de una gente que esté aprovechando el auge que tiene ahora, ese poquito de empuje que tiene ahora el liberalismo, para capitalizar ese descontento que hay ahora contra la MUD de alguna forma y luego poner la torta? Bueno, vamos a empezar por parte. Yo creo que lo primero que debe hacerse cuando se va a hacer una crítica es señalar elementos concretos, ¿no? Yo voy a citar los elementos concretos que yo he señalado que me parecen inconsistentes en el libro y en el discurso, sobre todo de María Corina, en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, hay un par de palabras que a mí me hacen ruido y las he nombrado siempre. Ese discurso o esa posición que trata de desmarcarse
de alguno de los espectros políticos afirmando que no soy de derecha ni de izquierda. Para mí es un tema que discursivamente merece revisarse, ¿no? ¿Por qué? Porque si tememos declararnos como de tendencias de derecha, porque la izquierda se ha encargado de definir a la derecha, entonces, bueno, le estamos haciendo el juego a la izquierda, ¿no? Me parece que ese es un punto Exactamente. de crítica. El segundo punto de crítica es que a veces se dice en los discursos, bueno, se trata de las ideas que funcionen. Yo no estoy de acuerdo, porque las ideas no funcionan solas, ¿no? Una idea de, digamos, ya lo vimos, ¿no? Bueno, es buena la idea de privatizar, sí, pero si privatizas un sector y no lo liberas y lo abres a la competencia, no estás haciendo nada, estás creando un monopolio. Entonces, Estás ese cambiando de dueño discurso, cuando simplemente. dicen, claro, cuando dicen, se trata de las ideas que, no se trata de derecha e izquierda, se trata de las ideas que funcionen. Eso es una falla discursiva. ¿Por qué razón? Porque las ideas no funcionan solo, las ideas funcionan dentro de sistemas. Lo que funcionan son sistemas de ideas. Y el liberalismo es una doctrina, es un sistema completo de ideas que tú lo tienes que tomar esencialmente por completo para poderlo implementar, ¿no? Eso es así como yo lo veo. En cuanto a la inconsistencia del discurso, no quiere decir, por ende, que la doctrina del movimiento como tal sea tan inconsistente como el discurso, para nada, para nada. Es decir, el discurso político es un discurso que no es académico y no va dirigido a los liberales, eso es algo que tenemos que convencernos. El discurso político busca conquistar la simpatía, la opinión pública, y tú no vas a conquistar la opinión pública yendo con un discurso literalmente que es una materia prima. Tú lo conviertes en un producto más consumible. Yo no puedo hablarle a una multitud digamos, con el lenguaje, con el tecnicismo de los libros que uno ha leído, ni tratar de demostrarle la doctrina liberal, porque parece que los que nos convertimos liberales en un día, que escuchamos el discurso en un día y en un día se disiparon todas nuestras dudas, y no es así. El liberalismo es un producto caro, no es un producto barato, porque es el producto de la reflexión y del estudio. El que se convierte en liberal por convicción. Entonces, por tal razón, cuando tú vas a llevar un discurso liberal a las masas, cuando tú lo vas a convertir en un discurso político, tú te tienes que valer de ciertos elementos retóricos para poderle llegar justamente a todos los niveles culturales que te escuchen. De otra manera, el discurso va a quedar reducido, como efectivamente está hoy en día, al ámbito académico, al círculo intelectual, y de ahí no sale de unas buenas ideas, de un endogenismo que literalmente no le permite al liberalismo calar en la opinión pública. Nosotros literalmente estamos divorciados de esa postura. ¿Aló? Fíjate, Oliver, eh, aló, te escucho, te escucho. Mira, en la página Ajá, 13 de pero ese se libro, en el, en el, en el, ajá, en el prólogo, te escucho. que lo escribe María Corina Machado, dice, en 20 creemos en una sociedad, bla, 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 bla. Dice, creemos en un Estado al servicio del ciudadano. Eso me parece perfecto. Eh, no uno que se sirva de este. Pues está perfecto. Eso es compatible con el liberalismo. Ok, un Estado con instituciones sólidas y autónomas que garanticen la vigencia de los derechos humanos. Y suena lindo, pero cuando uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso es prácticamente tres derechos y el decálogo comunista, pues. Entonces, a ese Uh tipo -huh, de uh -huh. ambigüedad que me refiero, pues. Porque a la gente le va a sonar lindo, derechos humanos. Ah, qué chévere, mira, están hablando de derechos humanos, eso es bueno, porque así en ese nivel tan básico piensa la mayoría de las personas respecto a política. Pero tú, Humberto, nosotros sabemos qué dice la Declaración de Derechos Humanos y ahí hay un montón de cosas que no son derechos, son derechos positivos y eso no tiene nada que ver con liberalismo. Entonces, a esa ambigüedad de qué me refiero. En eso estamos de acuerdo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que vale la pena ahorita rescatar es lo siguiente. Mira, yo no conozco el modelo de nación, de país, de gobierno, modelo de gobierno que sea totalmente liberal clásico, digamos. Un gobierno que tenga Yo un tampoco, gobierno, un yo Estado, un tampoco. impuesto único,
del 10%, que no exista el impuesto sobre la renta, que no exista el impuesto sucesoral, que no tenga aranceles a las importaciones, que no posea banco central, que tenga libre porte de armas, que sea una república federal con total autonomía, ni siquiera federal, confederadas con derecho a secesión, ¿verdad? Y un montón de cosas que nosotros sabemos que, o sea, ese es el ideal. Si llegáramos a conseguir todo eso sería magnífico, porque entendemos que va a venir vamos a entrar en un ciclo de prosperidad, digamos, una espiral de prosperidad, bueno, ni se diga, pues así Venezuela pasaría a ser una nación del primer mundo en cuestión de pocos años, ¿no? Pero entendemos que estamos limitados por la opinión pública, o sea, no existe ese modelo de nación, de gobierno. Siempre ponemos gobiernos que son más o menos liberales. Entonces, si vamos a bajar el liberalismo al ámbito de la política, tenemos que ser realistas. Hay una real política, te vas a enfrentar con la opinión pública y lamentablemente la opinión pública no es como un experimento de laboratorio que tú vas, haces la observación, grabas todo y demuestras si tu teoría es verdadera o falsa. No, tú puedes ir con todos los elementos históricos, con todos los elementos digamos, empíricos, producto de la práctica, y los explica, y la gente, lamentablemente, le gustan más las explicaciones que justifiquen y que apoyen todos sus prejuicios. Y lamentablemente el ser humano es muy prejuicioso. Entonces, en política, ¿qué es realmente lo que podemos aspirar nosotros? Bueno, si actualmente Venezuela es una nación que del 1 al 10, ¿verdad? Del 1 al 10 en la escala negativa, del -1, del 0 al -10, Venezuela ahorita es un 9 a nivel de socialismo, le falta un punto para hacer el socialismo perfecto. Y podemos, a través de las tendencias de la opinión pública, de la opinión pública, ciertamente, revertir esa tendencia en un parlamento y que tú logres derogar algunas leyes malas y que tú logres implementar ¿cómo se llama?, rehabilitar leyes buenas, el péndulo se va a mover más hacia la derecha. Eso es lo que puedes aspirar en política. Porque si tú estás aspirando una sociedad netamente liberal bajo los principios del liberalismo clásico, 100%, yo creo que mientras construyes el consenso para eso, se te va a ir la vida. Es decir, creo que van más de 200 años de historia republicana de los Estados Unidos, que es una de las mejores constituciones y más modernas del mundo, y nunca ellos fueron una nación tan liberal como lo que nosotros estamos proponiendo. Lo que entendemos, los que estamos de este lado, Exacto. es que aun cuando hay elementos que atentan contra la prosperidad, como un banco central, como altos impuestos, como, digamos, alta fiscalidad, y presupuestos de inversión social, que son cosas que frenan literalmente la economía, donde hay respeto por la propiedad privada, y se respeta el mercado, bueno, los países crecen y se desarrollan. Que si esos elementos no estuvieran ahí, crecieran Oliver, mucho más, por supuesto. Yo quisiera que no hubiera Banco Central y que Oliver, pudiéramos implementar una nación, un gobierno totalmente liberal. Pero sí, si no lo logras, porque tienes que ir con la mente que no vas a lograr todo, aunque vas por todo, tú vas a hacer el planteamiento en un parlamento, digamos, lo más radical que tú puedas. Bueno, vale, yo quiero privatizar todos los servicios de educación, salud y seguridad social. Bueno, pero te toca enfrentarte en un parlamento con un montón de grupos políticos que en algunas cosas te van a apoyar y otras no. Entonces ahí se requiere que el exacto, político tenga otras competencias, ¿no? Yo exacto. Oliver, mira, lamentablemente vamos difiero, a pasar, Oliver, te disculpa, escucho. vamos a pasar con Humberto y le vamos a dar tiempo extra porque nos pasamos bastante contigo, ¿viste? Nos pasamos Ok, largo del chévere, minuto y chévere. medio. Ya, Ok. ya, vamos. Humberto, Ok, aló, ¿me oye, Humberto, Carlos? sí, sí, mira, disculpa, se Ajá, nos pasó el tiempo con Oliver, vas a tener tiempo extra. ¿Qué te parece si seguimos exacto. hablando en ese hilo? Mira, gradualismo o radicalismo para implementar el liberalismo en Venezuela. Ok, es que yo estaba escuchando a Oliver y quería decirle, fíjate, Oliver, con todo el respeto, él entra en unas contradicciones, porque él dice que tenemos que usar los influencers, que el discurso liberal es muy intelectual y hay que bajarlo. Perfecto.
precisamente, entonces, si hay que bajarlo, ¿por qué no se es concreto? Vamos a ejemplos. Es decir, si sabemos que lo que queremos es liberalismo, ¿por qué no vamos concreto y decimos, mira, PDVSA tiene que ser privatizada? Pero como no se le va a entregar a unos amigotes del gobierno de turno, vamos a entregarle acciones a cada uno de ustedes, señores venezolanos, tú como influencer, quiero decir, en este caso María Corina, que es de lo que estamos hablando. Entonces, mira, te vamos a dar unas acciones y tú con esas acciones vas a ser el dueño de esa empresa. ¿Cómo es eso? No, mira, imagínate la Polar, que tiene dueño a la familia Mendoza, tú vas a ser dueño de PDVSA. Eso es una manera de decirle a alguien que ese es un sistema capitalista y que es el ideal liberal, sin decírselo, citándole a John Locke, citándole el derecho a la propiedad privada, sino concretamente. Sobre todo porque si tú lo dices en un discurso, antes de la tecnología, que es televisora, ahora no, ahora queda rodando. Entonces tú puedes explicar el liberalismo sin necesidad de hablar de filosofía, decir claramente eso. También le puedes decir a las personas, por ejemplo, que no haya banco central, es decirle, no, mira, vamos a dolarizar la economía, por ejemplo. Y tú estableces, eliminas el banco central, estableces el libre uso monetario, pero la gente se creyó el cuento de que la economía está dolarizada y resulta que no, cualquier moneda, pero como la gente está hipnotizada con la moneda, entonces van a usar la moneda que en este momento es poderosa, que es el dólar, para los venezolanos. Es decir, yo creo que sí hay maneras de irle diciendo otra cosa. Cuando tú le dices al venezolano que le vas a entregar las acciones, le dices, porque claro, ahora ya no es el gobierno el que va a gastar el dinero en la educación, salud y jubilación, sino que eres tú el que lo vas a gastar en educación, salud y jubilación. Es decir, tú le estás diciendo, mira, vamos por el liberalismo, pero sin mencionar el liberalismo. Tú le estás diciendo que va a ejercer su derecho a la propiedad y a la libertad de elegir, sin mencionar los derechos naturales. Pero eso, esa observación que tú le hiciste, y que yo tengo el libro acá abierto, perdón, el artículo que yo hice, esa ambigüedad de decir los derechos naturales, por ejemplo, en el caso de Carlos Blanco, que escribe, dice, neoliberalismo de izquierda, capitalismo social, capitalismo popular. Entonces, sin embargo, pareciera haber conciencia de la necesidad de un tipo de capitalismo con, en primer lugar, un acento social indiscutible. Allí está hablando él a los intelectuales, por decirlo de alguna manera, porque es un libro que no va a leer todo el mundo, le está diciendo prácticamente que hay que ser neoliberal, que ese es el camino que ya ha demostrado la historia, y eso es mentira. Yo te pregunto, ¿tú crees que los venezolanos no entenderían directamente que tú les digas que vas a ser accionista de PDVSA, pero es para que tú mismo te pagues tu educación, o tú prefieres que yo, Estado, maneje a PDVSA y yo soy el que gasto en la educación, o tú quieres tener ese manejo directo del dinero que genera esa empresa privada porque es tuya? Porque ya no podemos echar para atrás, devolvérsela a los gringos, que eran los propietarios legítimos, el Estado se las expropió, ok, le pagó una tontería, se las expropió, pero el Estado se las quedó. La única solución que tenemos es darle las acciones, no de PDVSA, de todas las empresas del Estado, y decirle al ciudadano eso. Otra cosa es decirle al ciudadano también que, mira, amigo, ya no va a existir el CENIAT. Ahora tú le vas a pagar, es el impuesto al municipio y él tiene que mantener el resto de las instituciones como el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Te parece bien que eliminemos el CENIAT? Tú se lo vas a decir a los empresarios y se lo vas a decir a los ciudadanos. Le vas a decir al ciudadano, mira, vamos a poner aquí unas leyes para que tú puedas comprar donde te dé la gana. No leyes que te prohíban importar un carro, y explicarle así, con ejemplos concretos, ya que eres influencer, explicarle con ejemplos concretos estas cosas. Decirle, por ejemplo, mira, los carros aumentan muchísimo porque es que las leyes actuales prohíben que tú importes un carro más barato de Estados Unidos o de Panamá. ¿Qué te parece si hacemos estas leyes así, de que tú puedas importar con tu dinero, como ahora vas a ganar en dólares, porque ni siquiera estamos hablando de criptomonedas, vas a ganar en dólares? Es decir, yo pienso que sí hay manera de que esos influencers puedan lograr llegar el mensaje liberal sin tanto filosofía. Y de hecho, creo que yo lo acabo de hacer. Entonces, María Corina no es que ella no quiere hablar de liberalismo, es que ella es mercantilista porque es que lo dice.
El último que lo pasó Oliver, por cierto, en una entrevista en la prensa, que ya no está hablando con el pueblo, sino con la prensa, que es para los lectores de periódicos, que es un sector diferente al pueblo, como dicen ellos. Ella dice que PDVSA hay que manejarla porque es una empresa estratégica, que sí hay que privatizar una parte, pero no aclara precisamente a quién se la hay que dársela. Es decir, no dice concretamente, y aquí estamos hablando de movimientos políticos como nosotros. Mira, PDVSA hay que entregarle las acciones a los venezolanos, pero como PDVSA necesita recursos para reestructurarse, hay que vender acciones públicas, pero no la mayoría. La mayoría siempre van a ser de los venezolanos como dueños de la empresa. Como si fuera la familia Mendoza, no, bueno, la familia Venezuela, pues. 31 millones de accionistas. Ah, ¿es una quimera? No, Coca-Cola tiene 800 millones. Pero una parte tiene que ser acciones públicas que la puede comprar quien le dé la gana. ¿Por qué? Porque hay que refinanciar para recuperar la industria. Y así con CanTV, así con Venezolana de Televisión, así con todo. Yo creo que sí hay manera, porque nosotros lo hemos demostrado. La forma en que está organizado Vente Venezuela es cogollo, ¿me entiendes? No tiene claridad de cómo es el financiamiento. Entonces, en tu declaración como partido político o como movimiento político, tú tienes que tener una declaración realmente de lo que eres y que eso se corresponda a lo que tú le estás proponiendo al país. Por ejemplo, cuando nosotros declaramos cómo nos Humberto, financiamos, nosotros por las bases locales, ajá, dígame, ¿se acabó el mira, tiempo? yo coincido contigo en eso. O sea, para, no, no, sí, se acabó hace rato, pero como estábamos, como le dimos más tiempo a Oliver, vamos a darte más Ajá, tiempo a ti. ok, Yo coincido contigo en eso. O ok. sea, lo que necesita Venezuela en este momento, dado el deterioro que tiene, es una terapia de shock económico. O sea, es lo que tú dices, privatizar todo lo que se pueda privatizar, eh, paquete, esa estatitación ciudadanos, un paquete de acciones a los ciudadanos, eliminar CENIAT, eliminar un montón de impuestos, liberar, o sea, a la economía de aranceles y de trabas para reactivar eso, porque es un cadáver casi y necesita ese shock. Ahora, ¿cómo llegas a una posición de poder para aplicar esa terapia de shock con la población tan socialista como es? Fíjate todo lo que ha costado, toda la miseria que ha costado que la gente abra los ojos y se da cuenta que la MUD es una pila de socialistas y son cómplices de los otros. O sea, fíjate lo lento que reacciona la gente a lo que realmente necesita el país. O sea, lo difícil que es venderles el cambio. ¿No crees que Bueno, lo en que cierta pasa, forma esa ambigüedad que nos no, pero es choca que, de 20 será así se lo no, meto dobladito? es que eso es precisamente, pero esa palabra que tú usaste, se lo meto dobladito, pero precisamente lo usa para poder después implementar su socialismo mercantilista, porque es el A mí me sistema da que miedo quiere que eso, siga. exactamente. Es que eso es precisamente lo que ella quiere que continúe y por eso es que no habla claro. Porque nosotros le hemos pedido, yo le he escrito, ¿por qué no le entrega las acciones a PDVSA? Dime por qué no, y nunca me contesta. Y yo te voy a decir algo, nosotros somos un movimiento pequeño, pero creo que ya deberíamos tener, o por lo menos que sus miembros, los de Vente Venezuela, como Oliver, nos diga por qué ella no dice eso de manera concreta. Yo no creo que eso espante a la población. A la gente hay que darle incentivos, es decir, tú le dices, tú vas a ser accionista y tú mismo te vas a pagar tu educación, tu salud y tu jubilación, porque del dinero de PDVSA es de donde ha sacado el Estado para tratar de pagarte una educación muy mala. Ahora tú eres el que vas a decidirlo. No lo dice, fíjate, Oliver está hablando de los vouchers, pero María Corina no lo ha explicado con claridad. Vente Venezuela no lo ha escrito en su página web con una claridad, es decir, explicando cómo va a funcionar, de qué se trata. Entonces yo lo que creo es que precisamente la población no logra de ser socialista porque todos los partidos son socialistas, incluyendo Vente Venezuela, que es socialista mercantilista, y su discurso se corresponde con esa ambigüedad socialista. Entonces, obviamente, si el discurso no es claro, sin hablar de filosofía, digo concretamente de lo que van a hacer, la gente va a seguir confundida. Nosotros, ¿qué pasa? Como no somos influencers, estamos comenzando a tratar de serlo, porque es importante, pero nosotros estamos trabajando desde abajo para arriba. Entonces, un verdadero partido o movimiento liberal capitalista tiene que declararse, o sea, su destino manifiesto o su declaración manifiesta tiene que ser absolutamente liberal capitalista. Es decir, no hay banco central, no hay esto. Que después tengas que negociar, eso es otra cosa.
Ahí es donde Oliver quiere como de repente manipular, o sea, no te lo estoy diciendo por grosería, menos mal que no estamos así, porque sencillamente en el sentido de que no, después en el Parlamento, no, pana, tú declaras que vas a ser liberal capitalista en tus principios, haces el programa de gobierno liberal capitalista, voy a volarme el Banco Central, y luego en el discurso llano, para que la gente lo entienda, dice, tú vas a poder usar el dólar libremente, la moneda que te dé la gana, pero le mencionas el dólar. No los estás engañando. Les estás diciendo la cosa de una manera más digerible. Les dice, bueno, te voy a dar las acciones para que tú mismo te pagues la educación, la salud, ¿verdad? Pero ya tienes declarado tu plan, tu proyecto, que cuando llegues al Parlamento ya se sabe lo que es. Pero en este momento, suponte que cayó la dictadura y María Corina está en el Parlamento, que de hecho tienen 2 diputados. Ahí no se sabe cuál es el proyecto que quieren ellos. No saben. No se sabe. ¿Me entiendes? No hay nada que de repente María Corina pueda discutir con un parlamentario que se supone que sí es intelectual para hablarle de estas cosas porque no existe. Porque te voy a decir algo, entonces ella también está subestimando a los que supuestamente sí estamos preparados para entender su discurso y no nos los dice. Ok, no se lo digas al pueblo, como ella dice, pero dinos a nosotros y no nos los dice, porque ella misma no sale y lo dice. Es más, Oliver está de acuerdo en que ella no ha dicho que hay que privatizar y entregarle las acciones de PDVSA a los venezolanos. Ese sería el mayor ejemplo de liberalismo. Pero lo que ella está hablando y lo dijo en ese artículo es que hay que privatizarla. Eso es mercantilismo si se lo va a dar a los amigotes. Lo que dice el profesor Mansuetti, el capitalismo de amigotes. Porque qué chévere privatizar, pero dejarlo, y el mismo Oliver lo dijo. Oliver lo dice, pero María Corina no. Entonces ahí es donde yo veo la gran contradicción, que yo estoy seguro, y ya para cerrar, para darle oportunidad a Oliver, y es una pregunta que le voy a hacer, yo sé que Oliver sabe que María Corina no es liberal, y que yo sé que él lo que quiere de repente es conquistar a toda esa gente que ella como influencer tiene, y él después tratar de convencerlo de estas cosas que yo estoy diciendo. No sé con cuál discurso el de Oliver, porque obviamente es algo muy personal, pero yo creo que Oliver le quiere arrebatar el partido a María Corina y hacerlo liberal. Por eso es que yo confío en Oliver, en el sentido de que es liberal, solo que él tiene una estrategia política que me parece muy astuta y me parece muy legítima, porque en política estas cosas se tienen que analizar, pero lo que no me parece es que sea clara. Obvio, aquí estoy especulando, ya esta parte es una especulación, porque yo una vez le dije a Oliver que me parecía muy, muy audaz el tratar de infiltrarse para después convertir a todos a estas ideas y que ese sea el discurso. Pero eso no lo va a hacer María Corina. Ella no lo va a hacer nunca. Le decía a Oliver que yo creo que es mejor empezar desde cero, como empezamos nosotros, desde cero. Yo conozco a Oliver desde que está Facebook, pues. Y el año pasado fue que los amigos que siempre estábamos en el Facebook, nos conocíamos en Barquisimeto, formamos un movimiento basado en estos principios y estamos legislando. Ya nosotros estamos gobernando en algunas personas. Gobernando no, estamos dándole libertad a muchas personas. Claro, basados en la tecnología. Y fíjate, hay muchos liberales que nos Marcando un cuestionan camino distinto, por decirlo de alguna forma. Claro que sí, nosotros estamos rompiendo paradigmas en la manera tradicional de hacer política. Por ejemplo, ahorita los partidos piden, yo no sé si integridad, pero el de María Corina. Ya eso no puede existir. Cada partido tiene que crear su propio dinero con un negocio. Y para que no sea cogollero, tiene que ser descentralizado. Es decir, las bases locales, yo te lo estaba explicando antes de empezar el debate, son franquicias. Es decir, una base local que esté en Caracas con la de Barquisimeto no tiene ni nada que ver. Sí se van a engranar bajo un sistema que es descentralizado, que es lo que llama el profesor Acevedo los capítulos. Todas las bases locales que se creen en Caracas, que van a ser independientes, se van a agrupar en un capítulo que es el que va a engranarse con la dirección, con todos, pero no es que van a depender unas de otras de un donante gigantesco de alguna parte o de pedirle donaciones a los miembros. No, a los miembros nosotros le pedimos que trabajen para autofinanciar su base local. No le pedimos donaciones. Bueno, sí, ya sé que se acabó el tiempo, ¿no? Perfecto. Ok.